Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de la literatura, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestras nuevas narraciones. Hoy les traemos una obra apasionante, Abel Sánchez, una historia de pasión de Miguel de Unamuno. Esta novela nos adentra en las profundidades de la envidia, la culpa y la lucha interna del ser humano. A lo largo de los próximos 15 capítulos, exploraremos la vida del narrador, su obsesión con Abel Sánchez, su eterno rival, y cómo la envidia se convierte en una fuerza destructiva en su vida. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con el primer capítulo de esta intrigante historia. Capítulo 1. El encuentro con Abel. El narrador comienza su relato con una reflexión profunda sobre su propia vida, la cual, a pesar de sus esfuerzos por darle sentido, siempre ha estado marcada por un único hecho, su relación con Abel. Este primer capítulo es crucial, pues establece la atmósfera de la novela y ofrece un vistazo a los complejos sentimientos que el protagonista experimentará a lo largo de la obra. La figura de Abel, aunque todavía lejana al principio de la narración, empieza a ocupar un lugar central en la mente del narrador, a quien veremos luchar entre la admiración y el resentimiento. El narrador inicia describiendo su infancia en un pequeño pueblo, donde su vida transcurría de manera tranquila y monótona, sin mayores sobresaltos. Desde muy joven, él fue consciente de la diferencia que existía entre él y Abel, aunque por aquel entonces aún no comprendía la magnitud de esa diferencia ni el papel que jugaría Abel en su vida. Abel era todo lo que el narrador no era: inteligente, amable, apuesto y, sobre todo, admirado por todos. Era la figura ejemplar, el niño prodigio que todos los adultos veían como una promesa de éxito. Desde que tenía memoria, Abel había sido el centro de atención en su comunidad, y las personas lo observaban con una mezcla de respeto y adoración. En comparación, el narrador se veía como alguien común, sin grandes talentos ni características que lo distinguieran del resto de los niños del pueblo. Esta disparidad, aunque en apariencia pequeña, sembró las semillas de lo que pronto sería una lucha interna constante. Lo que el narrador no podía entender en su juventud era cómo un ser tan perfecto, tan deslumbrante, podía existir tan cerca de él, un simple mortal. Con el paso de los años, Abel fue ganando más admiradores. Sus virtudes se multiplicaban mientras que el narrador, cada vez más consciente de sus propias limitaciones, caía en una suerte de invisibilidad ante los ojos de los demás. Y lo peor de todo, quizás, era que el mismo Abel parecía no notar la creciente sombra que su presencia arrojaba sobre él. En este capítulo, el narrador describe su primer encuentro con Abel, aunque no es tanto un encuentro físico, sino más bien un encuentro de almas, por decirlo de alguna forma. El momento exacto de su primer contacto, en el que realmente percibió a Abel como un ser por encima de los demás, ocurrió en la escuela. Mientras que el narrador luchaba por sobresalir en las materias, sin obtener más que elogios mediocres de los profesores, Abel brillaba sin esfuerzo alguno. Había algo natural en su manera de aprender, en su forma de ser, que lo hacía merecedor de todos los reconocimientos, incluso de aquellos que el narrador pensaba que deberían ser suyos. Este primer encuentro no fue único, pero sí fue el primero en el que el narrador empezó a reconocer que la rivalidad entre ellos ya no era solo envidiosa, sino que comenzaba a tomar un cariz mucho más profundo. Mientras él se sumía en sus dudas existenciales y se sentía más pequeño ante la presencia de Abel, este parecía ser la imagen de la perfección, caminando sin esfuerzo hacia el futuro con pasos firmes y seguros. A lo largo de este capítulo, Unamuno utiliza la figura de Abel como una especie de espejo distorsionado. El narrador lo ve no solo como un rival, sino como un reflejo de lo que podría haber sido, pero que nunca fue. Abel es un símbolo de lo que el narrador desea y no puede alcanzar. Cada vez que sus caminos se cruzan, es como si una brecha entre ellos se hiciera más grande, y la creciente envidia del narrador lo lleva a una desesperación silenciosa. Es una envidia que no se expresa en palabras, pero que se infiltra en sus pensamientos más íntimos, volviéndolo más introspectivo, más aislado. La tensión entre la admiración y el resentimiento se palpa en cada frase, y es aquí cuando el narrador empieza a pensar que quizás no hay vuelta atrás. En su mente, Abel se convierte en el principal obstáculo para su propia felicidad y realización, y a lo largo de la obra, esta percepción solo se hará más intensa. El narrador no solo envidia lo que Abel tiene, sino también lo que representa: la perfección, el éxito, la virtud, la admiración de todos, y sobre todo, la tranquilidad de una vida sin el peso de las inseguridades que él mismo arrastra. A medida que el capítulo avanza, el narrador no solo hace referencia a sus sentimientos hacia Abel,
sino que comienza a reflexionar sobre la naturaleza humana. En su mente, se cruzan preguntas existenciales sobre el destino, el propósito de la vida, y cómo la vida de Abel parecía tener un sentido, mientras que la suya propia se deslizaba hacia la desesperación. La figura de Abel no es solo la de un hombre que tiene éxito en todo lo que hace, sino la de un hombre que parece haber sido predestinado a ser perfecto, mientras que el narrador se siente abandonado por la fortuna. A través de este primer capítulo, Unamuno no solo nos introduce a los personajes, sino que también plantea el conflicto central de la obra, el dilema existencial de cómo un hombre, atrapado en la envidia, puede llegar a perderse a sí mismo. A medida que el narrador sigue relatando su historia, la figura de Abel irá evolucionando, pero siempre seguirá siendo el eje central de todo su sufrimiento, tanto físico como emocional. Capítulo 2. La infancia compartida. En este segundo capítulo, el narrador ahonda más en los recuerdos de su infancia y su relación con Abel, quien ya en esos primeros años de vida parecía tener un dominio absoluto sobre el entorno que los rodeaba. Mientras el narrador rememora aquellos tiempos, no solo revive momentos de su niñez, sino que también comienza a comprender la profundidad de su rivalidad con Abel, que, como veremos, no es un fenómeno reciente, sino que tiene raíces mucho más profundas en su historia compartida. El capítulo inicia con el narrador evocando la atmósfera de su niñez en el pueblo donde creció. Aquel lugar, apartado de la ciudad, era pequeño, tranquilo y parecía estar marcado por una rutina que raramente se rompía. Sin embargo, dentro de este ambiente aparentemente sencillo, comenzó a germinar una competencia silenciosa, casi invisible para los adultos, pero completamente palpable para los niños. Desde el primer momento, el narrador sintió una especie de diferencia inexplicable entre él y los demás niños del pueblo, pero sobre todo con Abel. Aunque ambos crecieron en el mismo lugar, la percepción de la vida que tenía Abel era totalmente diferente a la del narrador. Abel, incluso siendo tan joven, parecía dotado de una naturalidad que lo hacía destacar sin esfuerzo alguno. Mientras el narrador, al contrario, debía luchar para destacarse, Abel brillaba sin buscarlo. Este contraste entre ellos se acentuaba, en gran parte, por la admiración de los demás hacia Abel. Era el niño perfecto, educado, bondadoso, siempre dispuesto a ayudar y a ofrecer una sonrisa. La gente lo veía como el modelo a seguir, el futuro del pueblo, y no solo los adultos, sino también sus compañeros de escuela, quienes no podían evitar rendirse ante su carisma. En la escuela, Abel se destacaba no solo por su inteligencia, sino también por su capacidad para hacer que los demás lo vieran como una figura admirable. El narrador describe cómo los niños, entre ellos él mismo, se veían atraídos por Abel de una manera casi mística. Mientras él luchaba por entender las lecciones que los maestros impartían, Abel las absorbía como si fueran parte de su ser. El narrador se da cuenta de que mientras él sentía que su vida escolar era una serie de fracasos y dificultades, Abel parecía disfrutar de una carrera de obstáculos que, de alguna manera, siempre terminaba con él como el vencedor. El contraste se hizo aún más evidente cuando ambos compartieron el amor por una misma niña del pueblo. Este acontecimiento marcaría un antes y un después en la relación entre los dos. La niña, quien también era muy apreciada por todos en el pueblo, se sentía atraída por la simpatía de Abel, su bondad y su carácter ejemplar. El narrador, por su parte, no podía evitar sentirse celoso. Aunque nunca lo expresó, su corazón palpitaba con una mezcla de frustración y tristeza al ver cómo Abel, siempre tan perfecto, parecía ser el centro del amor y la admiración de todos, mientras que él quedaba relegado a un segundo plano, invisible. Este primer amor compartido no solo agudizó el resentimiento del narrador, sino que también comenzó a formar la raíz de su rivalidad con Abel. En su mente, todo se volvía una competición constante, una lucha por obtener lo que Abel parecía tener sin esfuerzo. Lo que para los demás era una relación de amistad y camaradería, para el narrador ya era una batalla personal en la que la figura de Abel se imponía como el principal obstáculo para cualquier tipo de felicidad. El narrador también menciona que, aunque en apariencia parecía mantener una amistad con Abel durante esos años, siempre hubo algo oculto, algo que nunca se verbalizó pero que estaba presente en cada uno de sus encuentros. Abel no parecía notar esta animosidad latente, o quizás la ignoraba por completo, ya que su relación con el narrador nunca fue tan intensa ni cargada de tensiones como lo fue para este último. Abel, al contrario, seguía siendo el mismo, amable, afable, y dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Es importante destacar que en este capítulo Unamuno comienza a tocar un tema fundamental para el desarrollo psicológico del narrador, el sentimiento de inferioridad. A lo largo de su niñez,
El narrador se sintió constantemente en una posición de desventaja frente a Abel. No solo por las cualidades que Abel tenía, sino por el hecho de que éste nunca parecía estar consciente de lo que su perfección provocaba en los demás, en especial en el narrador. Para Abel, la vida era algo que simplemente transcurría sin dificultades, mientras que para el narrador, cada momento era una lucha por sentirse aceptado y querido. Este sentimiento de inferioridad se incrementó cada vez más a medida que el narrador pasaba más tiempo con Abel. El narrador también describe cómo comenzó a experimentar una especie de vacío existencial. Observaba cómo la vida de Abel avanzaba con una especie de paz interior, mientras que la suya se llenaba de frustración y resentimiento. Cada éxito de Abel, ya fuera en la escuela, en sus relaciones sociales o incluso en su habilidad para conectar con los demás, era un recordatorio doloroso de lo que él mismo no era capaz de lograr. Esta desigualdad, aunque nunca verbalizada entre ellos, se fue profundizando con el tiempo y construyó un muro invisible entre los dos. A través de sus recuerdos, el narrador se da cuenta de que fue durante esta época de su infancia cuando comenzaron a gestarse las primeras semillas de la envidia. Aunque la palabra envidia no se mencionaba explícitamente, los sentimientos de celos y desdén hacia Abel ya estaban presentes, moldeando las percepciones del narrador. Cada gesto, cada palabra, cada acción de Abel se cargaba de un peso emocional para el narrador, y no era más que la manifestación de un sentimiento que iría creciendo con el tiempo. Al final de este capítulo, el narrador reflexiona sobre cómo estos primeros años compartidos con Abel marcaron el tono de su relación futura. Si bien no había una confrontación abierta entre ellos, el narrador ya se sentía derrotado, incapaz de competir con alguien como Abel, alguien que parecía tenerlo todo: inteligencia, bondad, éxito, amor. Mientras tanto, el narrador se veía atrapado en un mar de inseguridades, una sombra de lo que podría haber sido, pero que jamás sería. Este capítulo da un paso importante en la construcción de la rivalidad entre el narrador y Abel, subrayando cómo una amistad de la infancia se transforma en un campo de batalla emocional. La envidia, aunque todavía en su fase incipiente, ya está moldeando el carácter del narrador. Capítulo 3. El amor por la misma mujer. El tercer capítulo de Abel Sánchez se centra en un evento clave que intensifica la rivalidad entre el narrador y Abel. Ambos se enamoran de la misma mujer. Este episodio no solo exacerba la competencia que ya existía entre ellos, sino que revela de manera más clara la magnitud de la envidia y la frustración que el narrador siente hacia Abel. A lo largo de este capítulo, Unamuno utiliza el amor como un catalizador que profundiza la lucha interna del protagonista, mostrándonos cómo un sentimiento aparentemente noble como el amor se convierte en un campo de batalla donde los celos y el resentimiento se apoderan de su ser. El capítulo comienza con el narrador recordando el momento en que conoció a la mujer de quien ambos se enamorarían. Era una joven de belleza serena y una personalidad dulce, alguien que irradiaba bondad y generosidad, lo que hacía que fuera admirada por todos en el pueblo. Su nombre, aunque nunca se menciona explícitamente, se convierte en el símbolo de todo lo que el narrador siente que ha perdido y de lo que Abel ha conquistado con facilidad. Ella representa la pureza, la belleza idealizada, y sobre todo, aquello que el narrador más anhela: el amor sincero y recíproco. Desde el primer momento en que el narrador la vio, una sensación extraña lo invadió. Era como si, por fin, algo en su vida pudiera darle sentido, algo que valiera la pena luchar. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la mujer no solo despertaba sus sentimientos, sino también los de Abel. Lo que comenzó como una amistad inocente se transformó rápidamente en una competencia silenciosa pero feroz, ya que ambos hombres se dieron cuenta de que compartían un interés común por ella. A partir de ese momento, el amor que sentía el narrador por la mujer se convirtió en un reflejo directo de su odio hacia Abel. El narrador describe cómo, a medida que pasaban los días, él comenzó a observar con mayor atención cada gesto de Abel hacia ella. Mientras que él, lleno de inseguridades y dudas, no sabía cómo acercarse a la mujer, Abel parecía tener una habilidad innata para conquistarla. Él no solo era brillante y atractivo, sino que su forma de ser era tan encantadora que, sin esfuerzo, lograba hacer que todos a su alrededor se sintieran cómodos y apreciados. La mujer, naturalmente, empezó a sentir una atracción por él, no solo por sus cualidades externas, sino por su carácter amable y su manera de tratar a los demás con respeto. El narrador, por su parte, se vio atrapado en un conflicto interno cada vez más profundo. Mientras veía cómo Abel avanzaba en su cortejo sin ningún obstáculo, él se veía cada vez más frustrado. La mujer, aunque también mostraba cierta simpatía por el narrador,
nunca parecía corresponder a sus sentimientos de la misma manera que lo hacía con Abel. Este contraste, más que reforzar su confianza, fue el detonante de una creciente rabia. El narrador sentía que, en la relación con ella, Abel era simplemente más natural, más adecuado, mientras que él parecía estar condenado a la sombra del otro. A lo largo del capítulo, el narrador se permite expresar su amargura por no ser capaz de competir con la figura de Abel. Él se describe a sí mismo como alguien torpe y apartado, incapaz de acercarse a la mujer de manera auténtica. Cada vez que la veía conversar con Abel, cada sonrisa que compartían, cada gesto de afecto que él recibía, se le clavaba como una daga. La mujer, a quien él veía como la única salvación a su vacío existencial, no lo veía de la misma manera. En su mente, el narrador comenzó a racionalizar que no se trataba de la mujer en sí, sino de lo que ella representaba: el amor, la aceptación, la validación que siempre había deseado y que, aparentemente, siempre estaría fuera de su alcance. La competencia por el amor de la mujer no solo se limitaba a los actos más visibles, como la cortejarla en público o demostrar su interés. Para el narrador, la competencia era más profunda, más dolorosa. Abel parecía no tener ninguna intención de hacerle daño, pero el narrador, en su creciente paranoia, veía cada sonrisa de Abel hacia ella como una burla. Abel, en su aparente perfección, no entendía lo que su amistad y cortesía significaban para el narrador, quien interpretaba todo desde la óptica de su frustración y su envidia. Abel no solo estaba ganando el corazón de la mujer, sino que, en su mente, estaba reafirmando su dominio sobre todo lo que el narrador anhelaba. El narrador recuerda cómo, a pesar de sus esfuerzos por acercarse a la mujer, nunca pudo superar la barrera que Abel había creado sin quererlo. Ella se sentía atraída por la luz que Abel irradiaba, y aunque su relación con el narrador era cordial, nunca fue tan profunda ni tan significativa como lo fue con Abel. Esto incrementaba la desesperación del narrador, quien no solo se sentía inferior, sino también impotente ante la situación. Este capítulo refleja cómo el amor se convierte en un campo minado de emociones envenenadas. Lo que debería haber sido una experiencia humana universal, compartida y hermosa, se transforma en una lucha interna destructiva para el narrador. Él no puede ver más allá de su propia envidia y dolor, y todo lo que Abel hace, incluso sin intención alguna, se convierte en una afrenta personal. A medida que el capítulo avanza, el narrador se va distanciando cada vez más de Abel. La figura de Abel, que antes le parecía admirable, se convierte en el principal antagonista de su vida. Cada éxito de Abel, cada avance en su relación con la mujer, refuerza la sensación de derrota del narrador. Se va perdiendo en un mar de pensamientos oscuros, donde su amor por ella ya no es solo una expresión de cariño, sino un deseo posesivo, una obsesión que lo consume. Al final del capítulo, el narrador reconoce que esta lucha por el amor de la mujer marca el punto de no retorno en su relación con Abel. Ya no son solo amigos o compañeros de infancia, ahora son enemigos, rivales en una competencia que ninguno de los dos puede ganar de la manera en que el narrador desea. El amor, que podría haber sido un lazo de unión, se ha convertido en un vínculo de separación, reforzando la distancia emocional entre ellos. Este capítulo pone en evidencia cómo el amor, al igual que otros sentimientos humanos, puede ser transformado en algo destructivo cuando se mezcla con la envidia y el resentimiento. La competencia por el afecto de la mujer se convierte en el catalizador de la rivalidad definitiva entre los dos personajes, y el narrador se ve atrapado en una espiral de desesperación y frustración. Capítulo 4. La creciente desesperación del narrador. En este cuarto capítulo de Abel Sánchez, el narrador comienza a revelar más profundamente su sufrimiento interno, que ha ido creciendo con el paso del tiempo. A medida que la relación de Abel con la mujer de sus sueños se intensifica, el narrador se siente cada vez más atrapado en una espiral de desesperación. Este capítulo es crucial porque marca un punto de inflexión en el desarrollo psicológico del narrador, quien comienza a percatarse de lo destructiva que ha llegado a ser su obsesión con Abel y la mujer. A través de sus reflexiones, se va haciendo más evidente cómo su relación con Abel, y con el mundo que lo rodea, se deteriora irremediablemente. El capítulo comienza con el narrador volviendo la vista atrás, a los momentos previos en los que, aun siendo consciente de la figura de Abel, sentía que podía alcanzar algún tipo de equilibrio en su vida. Sin embargo, con el paso de los años, esa aparente estabilidad se desvaneció. Cada día, veía cómo Abel continuaba avanzando con su vida, disfrutando de todo lo que él deseaba sin esfuerzo, mientras que él se sentía cada vez más atrapado en la mediocridad y la desesperanza.
La mujer que ambos deseaban se alejaba de él, y se acercaba más y más a Abel, quien parecía ser la opción obvia, la elección natural. El narrador comienza a sumergirse en una reflexión profunda sobre sí mismo y su relación con Abel. A pesar de que, en la superficie, parecía mantener una cordialidad con él, por dentro se iba gestando una animosidad tan grande que apenas podía contenerla. Se da cuenta de que su vida ha estado marcada por una competencia constante, pero nunca de una forma tan palpable como ahora. Abel, sin quererlo, se ha convertido en su mayor enemigo, el obstáculo que le impide ser feliz, y la frustración del narrador crece con cada gesto, con cada palabra que Abel dirige hacia la mujer que ambos desean. A lo largo del capítulo, el narrador analiza con dureza su propia vida. Él no solo se siente inferior a Abel en su relación con la mujer, sino también en todos los aspectos de su existencia. Cada logro de Abel, por pequeño que fuera, era un recordatorio doloroso de lo que él nunca alcanzaría. La vida de Abel parecía estar llena de éxito y virtud, mientras que la suya se hundía más en la mediocridad. Esta comparación constante le provoca una sensación de inutilidad y le lleva a cuestionarse constantemente su propósito en la vida. A medida que el capítulo avanza, la tensión interna del narrador se va intensificando. Él comienza a cuestionar la justicia del destino, la vida misma. ¿Por qué Abel tiene todo lo que él desea? ¿Por qué su vida parece estar marcada por la perfección mientras la suya está llena de fracasos y desilusiones? El narrador se siente cada vez más impotente, incapaz de cambiar el curso de su vida, atrapado en un sentimiento de resignación que lo consume. La obsesión con Abel y con la mujer se va apoderando de él, transformándose en una carga insoportable. Es en este punto que el narrador reflexiona sobre la naturaleza del amor, pero no en términos de admiración o afecto, sino desde la perspectiva de la posesión. El amor que él siente por la mujer ya no es algo sano, sino que se ha convertido en una necesidad patológica, una necesidad de ser el elegido, de ser el único. Este sentimiento de posesión hacia ella, impulsado por los celos y la envidia, lo empuja cada vez más lejos de la razón. El amor, que debería haber sido una fuente de alegría, se ha transformado en un vínculo torturante, una competencia entre él y Abel que, en su mente, no tiene fin. El narrador también se enfrenta a una lucha interna con la imagen que tiene de sí mismo. Él no puede entender por qué no ha podido lograr lo que Abel ha logrado tan fácilmente. Se siente atrapado en una versión distorsionada de la realidad, donde todo lo bueno parece estar reservado para Abel y todo lo malo parece ser su destino. Este sentimiento lo lleva a una profunda desesperación, que se refleja en su actitud hacia la vida. Mientras que Abel sigue siendo la figura ideal, el narrador se va sumergiendo en un mar de amargura, incapaz de encontrar salida. Unamuno utiliza este capítulo para profundizar en los dilemas existenciales del narrador. La soledad que siente no es solo la de estar aislado de los demás, sino la de estar completamente desconectado de su propio ser. El narrador ya no sabe quién es ni qué desea realmente. Su vida está definida por su relación con Abel, por la lucha que libra con él, y esto lo ha convertido en una persona completamente consumida por sus propios demonios. La figura de Abel es la antítesis de su propia vida, y a medida que se acerca más a la mujer, el narrador se siente cada vez más alejado de todo lo que podría haber sido. El narrador, a lo largo del capítulo, también menciona cómo, al principio, no se dio cuenta de la magnitud de su sufrimiento. Sin embargo, ahora que lo mira desde una perspectiva más madura, ve cómo la sombra de Abel ha oscurecido toda su existencia. La admiración que sentía por él ha sido reemplazada por un profundo odio, pero este odio no es solo hacia Abel, sino hacia él mismo, por no ser capaz de superar su envidia y su impotencia. El capítulo culmina con una reflexión amarga sobre el paso del tiempo. El narrador se da cuenta de que no puede escapar de su propia naturaleza, de sus propios sentimientos. Abel, por su parte, sigue su camino, ajeno a todo lo que el narrador siente. La distancia emocional entre ambos sigue creciendo, pero no por el hecho de que no se entiendan, sino porque el narrador ha decidido aislarse aún más en su sufrimiento. La figura de Abel, que alguna vez fue admirada, se ha convertido ahora en el objetivo de un odio que no encuentra salida. Este capítulo marca una profundización en la desesperación del narrador, quien se ve atrapado en su propia mente, rodeado por los fantasmas de su envidia, su amor no correspondido y su odio hacia Abel. La competencia por el afecto de la mujer se convierte en una metáfora de la lucha interna del narrador, quien no sabe cómo liberar su alma de la opresión de sus propios sentimientos. Capítulo 5. La tragedia de la obsesión. En este quinto capítulo de Abel Sánchez,
La obsesión del narrador con Abel alcanza niveles extremos. Ya no se trata simplemente de una competencia por la atención de la mujer que ambos desean, sino que la figura de Abel se ha convertido en el foco central de la vida del narrador. Este capítulo revela de manera profunda cómo la mente del narrador, atrapada en la envidia y la desesperación, comienza a desmoronarse. La obsesión no solo lo separa de la posibilidad de una vida tranquila, sino que lo empuja hacia una tragedia inevitable. Unamuno utiliza este capítulo para profundizar en la psicología del narrador, mostrándonos cómo una obsesión insana puede destruir una vida. El capítulo comienza con el narrador hablando de sus días más recientes, en los que ha dejado de interactuar normalmente con los demás, especialmente con Abel. La competencia entre ellos ya no es algo que se pueda ocultar, y el narrador, aunque nunca lo dice abiertamente, sabe que ha cruzado una línea que lo ha alejado de cualquier posible reconciliación. Su mente está completamente centrada en Abel, y todo lo que ocurre en su vida se ve a través de la óptica de su rivalidad con él. Cada acción de Abel, cada sonrisa, cada gesto, se convierte en una fuente de tortura para el narrador. Este ha llegado a un punto en que no puede ver a Abel como otra cosa que no sea el enemigo que lo ha despojado de todo lo que podría haber tenido: amor, aceptación, éxito. El narrador describe cómo cada pensamiento que tiene sobre Abel es acompañado de una creciente frustración. Ya no puede imaginar su vida sin tener en cuenta a Abel, sin compararse con él. Se pregunta si alguna vez ha sido verdaderamente libre, o si desde siempre ha estado atrapado en una sombra que no le pertenece. Él ve a Abel como una figura intocable, cuya vida parece estar marcada por la perfección, mientras que la suya se desintegra en medio de dudas y fracasos. En este capítulo, Unamuno introduce un elemento crucial: la transformación de la admiración en una obsesión destructiva. Lo que comenzó como una simple envidia hacia Abel, un sentimiento de inferioridad frente a su éxito, se ha convertido en una fijación. El narrador ya no se limita a sentir celos de Abel por ser amado por la mujer, o por su inteligencia superior, ahora se obsesiona con cada aspecto de su vida. Se imagina constantemente en la misma situación que Abel, tomando sus decisiones, viviendo sus logros, y finalmente reemplazándolo en la vida de aquellos que lo rodean. Cada vez que Abel parece disfrutar de algún éxito, ya sea personal o profesional, el narrador lo ve como una afrenta personal, una reafirmación de su propia incapacidad. El narrador comienza a proyectar su propia frustración y desesperación sobre la figura de Abel. Ya no lo ve como un amigo, ni siquiera como un rival digno, sino como un obstáculo tangible que debe ser superado. La presencia de Abel se convierte en algo insoportable, y cada vez que el narrador se encuentra con él, una sombra oscura lo invade. Las interacciones que antes podrían haber sido cordiales ahora se transforman en momentos de agonía, donde el narrador no puede evitar sentir que cada palabra de Abel es una muestra de su supremacía, una evidencia de lo que él nunca podrá ser. Unamuno utiliza el monólogo interior del narrador para mostrar la progresiva destrucción de su psique. En este capítulo, el narrador reflexiona sobre la naturaleza del sufrimiento humano, preguntándose por qué su vida está tan marcada por la presencia de Abel. Este sufrimiento lo consume, lo desvanece como individuo, y lo reduce a una mera sombra que persigue a su rival en lugar de vivir su propia vida. Se convierte en un espectador de su propia existencia, incapaz de salir de su ciclo de odio y autocompasión. La idea de que Abel tiene algo que él no puede alcanzar lo atormenta, y se pregunta si alguna vez podrá liberarse de esa obsesión. En sus pensamientos, el narrador comienza a proyectar un plan. Con el tiempo, se va convenciendo de que la única forma de liberarse de la opresión que siente debido a Abel es alejarse de él de una vez por todas, erradicando la fuente de su sufrimiento. Sin embargo, en su mente trastornada, no ve la posibilidad de simplemente separarse de Abel como algo saludable, sino como algo imposible. La idea de desaparecer de la vida de Abel se convierte en una necesidad urgente, no en términos de distancia emocional, sino en términos de una conclusión dramática y definitiva. A lo largo del capítulo, la obsesión del narrador no solo se refleja en su relación con Abel, sino también en su visión distorsionada del mundo. Él empieza a ver a los demás como seres que solo existen en relación con su rivalidad con Abel. El narrador ha llegado al punto en el que su propia identidad está completamente definida por su conflicto con Abel. Su vida, que podría haber tenido otros significados, se ha reducido a esta única batalla, y él se siente incapaz de escapar. El capítulo culmina con una reflexión en la que el narrador se pregunta si alguna vez fue verdaderamente capaz de ser feliz sin la presencia de Abel. En su mente, su obsesión se convierte en la única verdad que tiene, y todo lo demás se desvanece.
Abel ya no es solo una persona, sino el símbolo de todas sus frustraciones y deseos no cumplidos. El narrador está tan profundamente involucrado en su odio que ya no puede ver a Abel como un ser humano, sino como una representación de su fracaso. En las últimas líneas del capítulo, el narrador hace una declaración sombría. Ya no sabe si su vida tiene sentido fuera de esta obsesión. Está completamente atrapado en una espiral de pensamientos oscuros, convencido de que su liberación solo será posible si Abel deja de existir en su vida de alguna manera. El capítulo finaliza con el narrador reflexionando sobre lo que podría hacer para finalmente erradicar a Abel, aunque no queda claro si sus pensamientos son solo el producto de su creciente locura. Este capítulo profundiza en la transformación de la obsesión en una forma de autodestrucción. La creciente desesperación del narrador, atrapado en su envidia y odio hacia Abel, lo lleva a un punto de no retorno, donde la vida y la muerte parecen depender de la eliminación de su rival. La obsesión se convierte en la fuerza que lo consume, y la posibilidad de una resolución pacífica se desvaneció. Capítulo 6. El momento de la confrontación. En este sexto capítulo de Abel Sánchez, la creciente obsesión del narrador con Abel alcanza su punto de inflexión. El relato se sumerge en una tensión que ha estado acumulándose a lo largo de los capítulos anteriores. La competencia, el resentimiento, la envidia y la desesperación finalmente conducen a una confrontación abierta entre los dos personajes. Sin embargo, esta confrontación no es solo física, sino principalmente psicológica. Es un enfrentamiento interno que refleja la lucha emocional que el narrador ha estado librando consigo mismo durante tanto tiempo. El capítulo comienza con el narrador reflexionando sobre cómo ha llegado a este momento, preguntándose si siempre estuvo destinado a llegar a una confrontación directa con Abel. A lo largo de los años, él ha estado acumulando una furia contenida, una sensación de impotencia y frustración que ha ido creciendo y madurando, hasta convertirse en un punto de ebullición. El narrador siente que ya no puede continuar viviendo bajo la sombra de Abel, bajo la presión constante de compararse con él. Por primera vez, decide que no puede seguir siendo un espectador pasivo de la vida de Abel y la mujer que ambos desean. En este momento, la figura de Abel se convierte en una especie de obsesión enfermiza para el narrador. Cada vez que lo ve, siente que su mundo se tambalea, que su sentido de sí mismo se desvanece. La interacción con Abel, que alguna vez fue cordial, ahora se ha transformado en algo profundamente perturbador. El narrador ya no puede soportar su presencia sin sentir una ola de ira que lo consume. A través de sus pensamientos, se nos revela que no solo odia a Abel por lo que es, sino por lo que representa: el éxito, la facilidad con la que conquista el mundo, mientras que él sigue atrapado en su frustración y envidia. A lo largo del capítulo, Unamuno nos muestra cómo el narrador se va distanciando emocionalmente de la vida y de las personas que lo rodean. Mientras el mundo sigue su curso, él se convierte cada vez más en un observador, un ser atrapado en su propio universo de odio y sufrimiento. La mujer que ambos aman, aunque sigue siendo una figura importante en la narrativa, se va desvaneciendo en la mente del narrador. Lo que antes era un deseo de amor se ha transformado en un deseo de poder, de dominio, de eliminar cualquier cosa que Abel represente en su vida. En el clímax del capítulo, el narrador se encuentra cara a cara con Abel en una situación aparentemente trivial, pero cargada de tensiones acumuladas. La conversación entre ambos se vuelve el punto de ruptura, ya que el narrador no puede más con la carga emocional que ha llevado durante tanto tiempo. El resentimiento que había sido reprimido explota, y las palabras se convierten en armas afiladas. Sin embargo, lo más impactante de la confrontación es que Abel, en su actitud calmada y su comportamiento habitual, no parece entender la magnitud del conflicto que el narrador ha creado en su mente. Abel sigue siendo la misma persona, tan ajena al sufrimiento del narrador que éste no puede evitar sentirse aún más herido y humillado. Durante la confrontación, el narrador revela finalmente la verdadera profundidad de su odio hacia Abel. No es solo el hecho de que Abel haya conquistado a la mujer que ambos desean, sino que es todo lo que Abel representa: su éxito, su carácter aparentemente perfecto, su facilidad para obtener lo que quiere en la vida, mientras él, el narrador, está atrapado en un pozo de frustración e impotencia. Abel, sorprendido por la intensidad de las palabras del narrador, responde con una calma que solo aumenta el sufrimiento del narrador. La reacción de Abel, que podría haber sido una oportunidad para una reconciliación o una clarificación, es vista por el narrador como una confirmación de la superioridad de Abel, un recordatorio de todo lo que él nunca podrá ser. El narrador, al darse cuenta de que Abel no tiene ni idea de la magnitud de su sufrimiento, se ve obligado a enfrentar la realidad de su situación,
ha estado viviendo una mentira, construyendo un mundo en su mente donde Abel era el enemigo a vencer, cuando en realidad, Abel ha estado ajeno a toda esa lucha interna. Esto genera una sensación de vacío en el narrador, quien se da cuenta de lo inútil de su odio, pero en lugar de liberarse de él, se siente aún más atrapado en su propia emoción destructiva. Lo más dramático del capítulo es la sensación de derrota que el narrador experimenta al final de la confrontación. Aunque ha expresado todo lo que sentía, la satisfacción que esperaba encontrar en la confrontación nunca llega. Al contrario, se da cuenta de que Abel no es el enemigo que él había creado en su mente. Abel no es la causa de sus sufrimientos. En realidad, él es solo una proyección de las inseguridades y deseos no cumplidos del narrador. El conflicto, en última instancia, no está en Abel, sino en el propio narrador. Esta revelación lo golpea con una dureza que lo deja aún más desorientado. El capítulo concluye con una sensación de vacío y confusión. Después de la confrontación, el narrador se siente más perdido que nunca. La batalla que había librado en su mente con Abel ha llegado a su fin, pero en lugar de sentirse liberado, el narrador se da cuenta de que ha estado luchando contra un enemigo que no existe, contra una fantasía que solo él había creado. La mujer, el amor, la rivalidad, todo parece desvanecerse ante la dura realidad de que su sufrimiento era producto de su propia mente. El narrador no puede comprender cómo llegar a una resolución, y esta incertidumbre lo deja aún más angustiado. Este capítulo es clave en la evolución del personaje del narrador, ya que marca el momento en que se enfrenta finalmente a la realidad de su obsesión. La confrontación con Abel lo obliga a enfrentarse con la verdad de su sufrimiento, pero la revelación no lo libera, sino que lo deja atrapado en un vacío existencial más profundo. El enfrentamiento, en última instancia, revela que la batalla que ha librado no era contra Abel, sino contra sí mismo. Capítulo 7. La decadencia emocional del narrador. En este séptimo capítulo de Abel Sánchez, la historia toma un giro aún más oscuro en el viaje emocional del narrador. Después de la confrontación con Abel, el narrador se ve obligado a enfrentar las consecuencias de su obsesión y la verdadera naturaleza de su sufrimiento. Este capítulo se centra en la caída emocional del protagonista, quien, a pesar de haber expresado su odio y resentimiento hacia Abel, no encuentra en esa confrontación ninguna forma de catarsis ni liberación. En lugar de sentirse aliviado por haber sacado a la luz sus pensamientos más oscuros, el narrador se sumerge más profundamente en la desesperación, la autocompasión y la alienación. El capítulo comienza con el narrador relatando sus sentimientos de vacíos e incompletos después del encuentro con Abel. A pesar de haber expresado sus frustraciones, el acto de hablar no lo ha liberado de la carga que llevaba dentro. La sensación de vacío lo consume, y no puede dejar de preguntarse si, en el fondo, lo que realmente quería era que Abel lo entendiera, que se diera cuenta de su sufrimiento. Pero en su mente, Abel sigue siendo una figura inalcanzable, un símbolo de todo lo que él nunca será, y esa incomprensión lo deja aún más aislado. El narrador comienza a hacer un análisis de sí mismo, pero no de manera reflexiva o madura. Más bien, lo hace desde una perspectiva de autocompasión, viéndose a sí mismo como la víctima de una vida injusta. Se pregunta por qué su existencia ha sido tan amarga, por qué ha sido incapaz de encontrar la felicidad o el éxito que ve en los demás. Su relación con Abel, que alguna vez fue una simple amistad, se ha transformado en el núcleo de su desesperación. A pesar de las constantes comparaciones que hace entre ellos, el narrador no puede escapar de la sensación de que está condenado a ser menos, condenado a una vida de mediocridad. A medida que el capítulo avanza, el narrador empieza a explorar la relación con la mujer que ambos desean, pero de una manera cada vez más retorcida. La imagen de la mujer ya no se presenta como un símbolo de amor y esperanza, sino como un trofeo que debe ser ganado, un objeto de deseo que, en su mente, representa la única forma de redención. Para él, conquistarla se ha convertido en la única salida posible de su sufrimiento, aunque, al mismo tiempo, sabe que, incluso si lo lograra, el vacío emocional que siente no desaparecería. La mujer, por lo tanto, es solo otra proyección de sus propios deseos y frustraciones. El narrador no busca su amor genuino, sino más bien la validación de su ego herido. En este capítulo, Unamuno profundiza en el concepto de la obsesión destructiva. El narrador ya no puede ver al mundo con claridad, y todas sus relaciones están teñidas por su animosidad hacia Abel. Ya no puede disfrutar de los pequeños placeres de la vida, pues todo está subordinado a su lucha interna. Las interacciones sociales se han vuelto ajenas para él. La sociedad misma parece un escenario vacío donde no tiene cabida.
La figura de Abel, que antes parecía ser el centro de su frustración, ahora lo ha absorbido completamente, y el narrador se convierte en una sombra de sí mismo, condenado a vivir en función de su odio y su rencor. Una de las partes más dolorosas de este capítulo es la autoacusación del narrador. Sintiéndose incapaz de cambiar su situación, se dirige hacia un autodesprecio cada vez más profundo. Se culpa a sí mismo por no haber logrado lo que Abel logró, por no haber sido capaz de alcanzar la grandeza que veía en él. Cada vez que se mira al espejo, el narrador se ve como un ser vacío, fracasado, incapaz de encontrar sentido a su vida. La comparación con Abel lo consume de tal manera que ya no puede ver ninguna forma de esperanza. Para él, el futuro es incierto, y la única certeza es su permanente derrota frente a Abel. La soledad del narrador se convierte en una constante en este capítulo. La desconexión que siente con los demás es palpable. Ya no sabe cómo relacionarse con los demás sin que la sombra de Abel lo persiga. Cada vez que habla con alguien, siente que está siendo observado por Abel, como si toda su vida fuera un escenario donde él está condenado a fallar. La lucha que libraba por la mujer se ha convertido en algo casi secundario, pues el narrador ya no sabe qué hacer con la relación misma. Él sigue obsesionado, pero la mujer es solo una figura en su mente, una representación de su lucha interna que nunca acaba. En lugar de buscar una relación genuina, el narrador está atrapado en un ciclo de frustración donde el amor se convierte en un juego de poder y control. En las últimas secciones del capítulo, el narrador empieza a desmoronarse emocionalmente. Las noches son interminables para él, y cada amanecer parece solo una repetición de la misma agonía. La desesperación lo consume, y en su mente comienza a surgir la idea de que no tiene salida. La obsesión lo ha llevado a un estado de depresión profunda, donde no hay consuelo, no hay liberación. Abel, como siempre, sigue siendo una figura distante, mientras que la mujer es solo una sombra que nunca puede alcanzar. Las voces internas del narrador se multiplican, acusándolo de ser débil, de ser incapaz de superar su sufrimiento. Y, en un acto de rendición, se siente como un espectador de su propia vida, sin poder tomar control sobre sus pensamientos y emociones. La tensión emocional del capítulo llega a su clímax cuando el narrador se enfrenta, por fin, a la realidad de que la obsesión con Abel no lo llevará a ninguna parte. En lugar de liberar su mente, lo ha sumido aún más en la angustia. En una última reflexión, el narrador concluye que la verdadera batalla que ha estado librando no es contra Abel, sino contra sí mismo, y que esta guerra interna lo ha destruido por completo. Este capítulo es un punto crucial en la trama, pues muestra la decadencia emocional del narrador, quien, tras la confrontación con Abel, no logra encontrar ningún tipo de resolución ni paz interior. La obsesión que ha definido su vida lo lleva a la desesperación, a un vacío existencial que lo consume cada vez más. La lucha interna que libra con Abel ya no es solo una competencia externa, sino una batalla interna que lo desintegra poco a poco. Este capítulo también subraya la lección central de la obra, que la obsesión destructiva no solo arruina las relaciones con los demás, sino que también puede llevar a la autodestrucción. Capítulo 8. El despertar del narrador. En este octavo capítulo de Abel Sánchez, el narrador comienza a experimentar una crisis existencial que lo lleva a una introspección profunda y, por primera vez, a un destello de autoconciencia. Después de la espiral de desesperación y sufrimiento de los capítulos anteriores, el narrador empieza a enfrentar las consecuencias de su obsesión con Abel de una manera más consciente. Sin embargo, la epifanía que comienza a gestarse en él no llega de forma inmediata ni fácil. Es una lucha interna que, aunque dolorosa, marca el comienzo de una transformación personal que, aunque incierta, abre una puerta a la posibilidad de liberación. El capítulo comienza con el narrador aislado en su casa, experimentando una sensación de vacío profundo. Después de su confrontación con Abel, se siente como si hubiera tocado fondo. Ya no hay nada más que lo impulse, ni la rivalidad ni el deseo de conquistar la mujer que ambos aman. Está atrapado en un ciclo de pensamientos obsesivos, pero en lugar de continuar alimentándolos, algo dentro de él comienza a cuestionar la validez de esa lucha. La sensación de haber estado perdiendo el tiempo en una batalla sin sentido se apodera de él, y por primera vez en mucho tiempo, comienza a preguntarse sobre la naturaleza misma de su vida y la dirección que ha tomado. El narrador se encuentra reflexionando sobre su pasado, especialmente sobre sus primeros años y cómo su relación con Abel comenzó de manera inocente. Él recuerda cómo, de jóvenes, Abel era alguien a quien admiraba, un amigo cercano. Sin embargo, algo en su interior cambió a medida que crecía la rivalidad,
y el amor por la mujer se convirtió en la excusa para justificar su resentimiento hacia Abel. En su mente, las líneas entre la amistad y la competencia se desdibujaron. La idea de ser superado por Abel no era solo una cuestión de amor, sino de supervivencia emocional y ególatra. Así, en un proceso doloroso de autodescubrimiento, el narrador comienza a darse cuenta de que su propia vanidad y su ego herido fueron los principales motores de su obsesión. Conforme avanza el capítulo, la confusión emocional del narrador da paso a un intento más claro de encontrar la raíz de su sufrimiento. La clave, como empieza a darse cuenta, no está en Abel ni en la mujer, sino en su incapacidad para aceptar su propia vida tal como es. A lo largo de su monólogo interior, el narrador articula una serie de preguntas que lo inquietan. ¿Por qué se ha dejado consumir por la envidia? ¿Por qué no ha podido encontrar satisfacción en lo que tiene? ¿Por qué su vida parece estar definida únicamente por la lucha constante con Abel? La respuesta comienza a germinar en su mente. El narrador nunca ha sido capaz de aceptar su propia mediocridad, su propia imperfección. Su obsesión con Abel es una manifestación de su deseo de ser más, de ser perfecto, algo que Abel parece haber logrado sin esfuerzo. Esto lo lleva a una revelación dolorosa pero esencial. La raíz de su sufrimiento es su incapacidad para aceptar que, a pesar de todo, no puede ser como Abel, ni ser amado por la mujer, ni alcanzar la misma perfección que él ve en su rival. Es importante destacar que, a lo largo del capítulo, Unamuno no presenta un proceso de catarsis inmediato. En lugar de que el narrador encuentre una solución mágica o rápida a su dolor, el proceso es lento y lleno de resistencia. El narrador no sabe si puede liberar su mente de la obsesión con Abel, ni si alguna vez podrá perdonarse por su envidia. La lucha interna no termina aquí, sino que se presenta como un conflicto continuo. Sin embargo, en medio de esta lucha, comienza a aparecer una chispa de autocomprensión que sugiere la posibilidad de una transformación. Aunque el narrador sigue siendo incapaz de liberarse por completo, el simple hecho de comenzar a comprender la naturaleza de su sufrimiento marca el principio de una leve liberación. Una de las escenas más significativas del capítulo es cuando el narrador se enfrenta a la idea de la muerte. Ya no la ve como una escapatoria o como una forma de solucionar su conflicto con Abel, sino como una realidad inevitable que lo hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Esta meditación sobre la muerte lo lleva a pensar sobre el tiempo perdido, sobre cómo ha vivido atrapado en una lucha sin sentido, y cómo ha desperdiciado años de su vida obsesionado con algo que ya no tiene valor. A pesar de su dolor, hay una sensación de urgencia por cambiar, por salir de esa espiral autodestructiva que ha marcado toda su existencia. La muerte, lejos de ser un final trágico, se convierte en una oportunidad para hacer las paces con su vida, aunque el narrador aún no esté seguro de cómo lograrlo. Mientras el narrador sigue pensando en su situación, la presencia de Abel se convierte en algo cada vez más distante, más etéreo. La obsesión con él, aunque sigue presente, ya no ocupa el primer plano de su mente. Hay una leve pero significativa distancia emocional entre ellos. La imagen de Abel como el centro de su mundo se desvanece, y el narrador comienza a mirar más allá de su rivalidad. Sin embargo, este despertar no significa que el narrador haya superado completamente su conflicto interno. Todavía está atrapado en la contradicción de querer liberarse, pero al mismo tiempo, tener miedo de lo que eso podría implicar. La aceptación de su vida tal como es parece una meta lejana, algo que nunca podrá alcanzar completamente. El capítulo concluye con una meditación sobre el arrepentimiento. El narrador, consciente de que sus años de vida se han perdido en una obsesión destructiva, comienza a sentir la necesidad de pedir perdón, aunque no sabe a quién. No puede reparar el daño que ha causado a sí mismo ni a las personas que ha herido, pero el simple acto de reconocer su error y desear cambiar es un paso importante en su proceso. Al final, hay una sensación de tristeza, sí, pero también de posibilidad, de que, quizás, hay una salida del laberinto en el que se ha encerrado durante tanto tiempo. Este capítulo es fundamental para el desarrollo del narrador, ya que marca un punto de inflexión en su evolución emocional. Aunque aún no ha alcanzado una solución completa a su sufrimiento, comienza a hacer frente a la realidad de su obsesión y las raíces de su dolor. Este despertar es agridulce, pues el narrador sabe que el camino hacia la paz interior no será fácil ni rápido, pero también es un primer paso hacia la autocomprensión y, tal vez, hacia la redención. Capítulo 9. La revelación interior del narrador. En este 9º capítulo de Abel Sánchez, el narrador alcanza un punto crucial en su desarrollo psicológico.
Después de los momentos de introspección de los capítulos anteriores, donde comenzó a cuestionar las raíces de su sufrimiento, ahora experimenta una especie de revelación interior que marca una transformación en su comprensión de sí mismo. La historia, que antes se centraba en la lucha externa con Abel y la obsesión por la mujer que ambos desean, da un giro hacia una exploración más profunda del alma humana, del conflicto interno y la búsqueda de la verdad personal. El capítulo comienza con el narrador sumido en una profunda meditación sobre lo que ha sido su vida hasta ahora. El peso de los años de frustración, celos y autoengaño lo ha dejado exhausto. Sin embargo, hay algo en el que se agita, como si en su interior estuviera gestándose una verdad que, aunque aterradora, necesitaba ser enfrentada. Esta reflexión marca un contraste con los capítulos anteriores, donde el narrador estaba atrapado en su dolor y resentimiento. Ahora, empieza a comprender que su sufrimiento no se debe solo a Abel o a la mujer, sino a una lucha más compleja, una batalla contra su propia incapacidad para aceptar su ser y su destino. A lo largo de este capítulo, el narrador experimenta una revelación dolorosa pero crucial. El centro de su sufrimiento no es la competencia con Abel, sino su constante necesidad de validación externa. Durante toda su vida, había buscado en Abel la prueba de su propia valía, en lugar de encontrarla dentro de sí mismo. La imagen de Abel como un ser idealizado y perfecto, que parecía tener todo lo que él deseaba, lo había cegado a la realidad de su propia vida. Esta percepción de Abel como el modelo de éxito se había convertido en un espejo distorsionado de sus propios deseos, sin darse cuenta de que su verdadero enemigo no era Abel, sino la relación que había construido con él en su mente. La revelación comienza a tomar forma cuando el narrador se da cuenta de que ha estado buscando en Abel algo que nunca podría darle, la confirmación de su propio valor. En su obsesión con superar a Abel, había ignorado el hecho de que su sufrimiento provenía de su incapacidad para aceptarse a sí mismo tal como era. Esta comprensión no llega de forma fácil ni rápida. El narrador, en su angustia, todavía se resiste a esta verdad, aferrándose a la imagen idealizada de lo que Abel representa. Sin embargo, a medida que reflexiona más, se da cuenta de que la constante comparación entre ambos es inútil y autodestructiva. A lo largo del capítulo, el narrador revisita algunos de los momentos clave de su vida, de su relación con Abel y la mujer, y empieza a descubrir patrones de comportamiento que hasta entonces no había reconocido. La competencia con Abel no solo ha sido una batalla externa, sino una lucha interna entre lo que él deseaba ser y lo que realmente era. El narrador, al igual que muchos, había caído en la trampa de buscar la perfección fuera de sí mismo, creyendo que si lograba igualar a Abel, podría finalmente alcanzar la paz. Pero, en su mente, Abel se ha convertido en una proyección de su propio ego, un ideal imposible de alcanzar. En este capítulo, Unamuno profundiza en la noción de la autocomprensión y el conflicto interno que define a muchos de sus personajes. El narrador se da cuenta de que, al tratar de ser como Abel, ha negado su propia identidad, su propia esencia. La constante lucha por la supremacía, por ser el mejor, lo ha dejado vacío, incapaz de encontrar satisfacción en sí mismo. Lo que había interpretado como una competencia con Abel es en realidad una competencia consigo mismo, una guerra interna en la que nunca ha podido ganar. Esto es lo que lo ha llevado a una vida llena de insatisfacción y frustración, pues ha estado persiguiendo una ilusión. En medio de esta revelación, el narrador también enfrenta el doloroso entendimiento de que la mujer, que antes representaba la razón de su lucha, no es más que otro reflejo de sus propios deseos y frustraciones. Ella, como Abel, ha sido una figura idealizada en su mente, algo que nunca ha podido alcanzar. Su amor por ella no es un amor genuino, sino una obsesión por algo que simboliza el éxito y la validación. La mujer no es la causa de su sufrimiento, ni Abel, ni la competencia entre ambos. La causa del sufrimiento del narrador reside en su incapacidad para aceptar su propia vida y sus propios límites. En el punto culminante del capítulo, el narrador llega a la conclusión de que su verdadera lucha no está fuera de él, sino dentro de sí mismo. La competencia con Abel ha sido solo una distracción, una forma de evitar enfrentar su propia desesperación existencial. El narrador no puede seguir culpando a Abel ni a nadie más por sus problemas. La verdadera causa de su dolor es su falta de aceptación de sí mismo. Al llegar a esta comprensión, siente un alivio agridulce. Ha desmantelado la ilusión que había mantenido durante años, pero también se enfrenta a la desoladora realidad de que la transformación personal que necesita es mucho más difícil de alcanzar de lo que había imaginado. En los últimos párrafos del capítulo,
El narrador se siente atrapado entre la revelación de su autoconocimiento y la realidad de que cambiar es un proceso lento y doloroso. A pesar de la revelación, no siente una paz inmediata ni una solución definitiva a su sufrimiento. La lucha interna continúa, pero ahora es consciente de que su camino hacia la liberación será largo. La autocomprensión no es suficiente por sí sola para resolver el conflicto que ha marcado toda su vida. El capítulo cierra con una reflexión sombría del narrador, quien se pregunta si alguna vez podrá realmente liberarse de la obsesión que ha definido su existencia. Aunque hay un atisbo de esperanza, la incertidumbre persiste. La verdad ha sido revelada, pero el narrador aún debe enfrentar el trabajo interno de reconciliarse con ella. Este capítulo representa un paso crucial en la evolución del narrador, ya que por fin empieza a ver la naturaleza de su sufrimiento de manera clara y dolorosa. La revelación de que su verdadera lucha ha sido consigo mismo y no con Abel, ni con la mujer, lo coloca en una posición difícil pero liberadora. El reconocimiento de su ego herido y su necesidad de validación es el primer paso hacia una transformación interna, aunque el narrador todavía no sabe cómo emprender ese cambio. Capítulo 10. El conflicto con la realidad y la aceptación. En este 10º capítulo de Abel Sánchez, el narrador experimenta una nueva fase en su desarrollo emocional y psicológico, una fase marcada por el enfrentamiento con la cruda realidad de su vida y el proceso de aceptación que, aunque doloroso, parece inevitable. Después de las revelaciones de los capítulos anteriores, donde el narrador comenzó a comprender la fuente de su sufrimiento, en este capítulo se enfrenta a la difícil tarea de aceptar la verdad sobre sí mismo, Abel y la mujer que ambos desean. Sin embargo, este proceso de aceptación no es lineal, y el narrador se ve atrapado entre la necesidad de aceptar lo que ha descubierto y la resistencia interna a dejar ir las ilusiones y las expectativas que han dado forma a su vida durante tanto tiempo. El capítulo comienza con el narrador reflexionando sobre la realidad de su situación. Después de haber comprendido que su sufrimiento no es causado por Abel ni por la mujer, sino por su propio ego herido y su constante búsqueda de validación externa, comienza a sentirse completamente desbordado por la verdad. La imagen de Abel, que había sido su enemigo y su rival, comienza a desvanecerse en su mente, pero la pregunta que persiste es, ¿qué queda de él ahora? La imagen de sí mismo como alguien que no ha alcanzado el éxito, el amor o la perfección lo consume, y esta sensación de insuficiencia es ahora más dolorosa que nunca. Aunque sabe que sus pensamientos sobre Abel y la mujer eran solo proyecciones de su propio dolor, el narrador no puede evitar sentirse perdido, sin una identidad clara, sin una dirección. En este momento, el narrador experimenta una lucha interna constante. La aceptación de su propia vida tal como es le resulta insoportable. La idea de que su sufrimiento y su frustración provienen de su incapacidad para aceptar su propia mediocridad lo lleva a una profunda crisis existencial. La meditación sobre la muerte, que apareció por primera vez en el capítulo anterior, vuelve a surgir en su mente, pero ahora no como una forma de escape, sino como una amenaza inminente que le recuerda lo poco que ha logrado. El narrador se ve a sí mismo como alguien atrapado en un ciclo de fracaso y arrepentimiento, incapaz de encontrar un camino hacia la paz interior. A lo largo del capítulo, Unamuno profundiza en la psique del narrador, mostrando cómo la lucha por aceptar la realidad se convierte en un doloroso proceso de autodestrucción. A pesar de las revelaciones de los capítulos anteriores, el narrador aún no está dispuesto a dejar atrás su visión de sí mismo como una víctima de las circunstancias. Su relación con Abel sigue siendo una de profunda rivalidad, y aunque se da cuenta de que Abel no es la causa de su dolor, sigue sintiendo que su vida está definida por esta competencia. La frustración del narrador se intensifica, ya que ve que, aunque ha dado pasos hacia la comprensión, no puede dejar ir el resentimiento acumulado durante años. La presencia de Abel, aunque ya menos imponente, sigue siendo una sombra persistente. El narrador también lucha con la cuestión de la mujer, quien ha sido un símbolo de todo lo que anhela. Aunque ha reconocido que su obsesión por ella no es un amor genuino, sino una manifestación de su deseo de validación, la figura de la mujer sigue estando presente en su mente. A pesar de haber comprendido que no es ella quien lo define, el narrador se enfrenta a la dificultad de soltar esa imagen idealizada. La mujer representa el amor, el éxito, la perfección, todo lo que el narrador cree que nunca podrá alcanzar. En este capítulo, la mujer se convierte en una metáfora de los ideales que el narrador ha perseguido a lo largo de su vida y que ahora debe aprender a dejar ir. En el punto más bajo del capítulo, el narrador se enfrenta a un dilema existencial: puede aceptar la realidad tal como es, con todas sus imperfecciones y limitaciones, o seguir luchando contra ella,
aferrándose a una versión distorsionada de sí mismo y de su vida. El proceso de aceptación, sin embargo, no es sencillo. A medida que el narrador se enfrenta a su mediocridad, a su fracaso, y al hecho de que nunca será como Abel, siente una profunda tristeza. La visión de sí mismo como alguien que ha fracasado en sus aspiraciones lo consume, y aunque sabe que aceptar la realidad es necesario para poder vivir en paz, la tristeza por lo que nunca será lo paraliza. En una reflexión profunda sobre su vida, el narrador llega a una conclusión angustiante. Nunca podrá ser como Abel, ni conquistar el amor de la mujer como lo había soñado. La percepción de sí mismo como alguien inferior y fallido se vuelve más fuerte, y aunque sabe que esta visión es destructiva, no puede evitar sentirla. La aceptación no llega de inmediato, pero lo que el narrador comienza a experimentar es un pequeño atisbo de lo que podría ser la paz. La aceptación de que, a pesar de sus fracasos, todavía es capaz de encontrar sentido en la vida. Esta es una revelación dolorosa, pero al mismo tiempo liberadora. A través de la aceptación, el narrador empieza a vislumbrar la posibilidad de una vida más tranquila, aunque no sin sacrificios. El capítulo concluye con el narrador tomando un momento para reflexionar sobre el camino que ha recorrido. A pesar de las dificultades, hay un leve sentimiento de alivio, de que, quizás, hay una forma de superar la lucha constante con sí mismo. Aunque la aceptación no es total, el narrador empieza a entender que la paz no se encuentra en la competencia, ni en la perfección, sino en aceptar lo que es, en abrazar sus limitaciones y sus fracasos. La verdadera victoria no radica en ser mejor que Abel, sino en liberarse de la necesidad de compararse y vivir en armonía con uno mismo. Este capítulo refleja el proceso complicado y a menudo doloroso de aceptar la realidad, algo que es esencial en la evolución del narrador. Aunque la aceptación no es total, el narrador está finalmente dispuesto a confrontar la vida tal como es, con sus luces y sombras, y a abandonar las ilusiones que lo habían mantenido atrapado. La aceptación de su mediocridad, aunque difícil, es el primer paso hacia una paz interna. Sin embargo, el camino hacia la paz es largo, y el narrador aún debe enfrentarse a muchas pruebas antes de poder alcanzarla. Capítulo 11. El arrepentimiento y la confrontación con la propia verdad. En este capítulo de Abel Sánchez, el narrador se enfrenta a uno de los momentos más profundos y transformadores de su viaje emocional: el arrepentimiento. Después de los avances y las crisis que ha experimentado en los capítulos anteriores, llega un punto en el que, por fin, se enfrenta a la verdad de su vida de manera completa, sin evasiones ni justificaciones. A lo largo del capítulo, el narrador experimenta un proceso de purificación a través del arrepentimiento, pero también de confrontación con la realidad de sus acciones pasadas, las cuales han tenido un impacto significativo en su vida y en la vida de los demás, especialmente en la de Abel y la mujer que ambos desean. El capítulo comienza con el narrador sumido en una profunda reflexión sobre su vida y sus decisiones. Después de haber llegado a la comprensión de que su sufrimiento se origina en su obsesión con Abel, su rivalidad con él y su idealización de la mujer, el narrador siente un intenso deseo de redención. Este deseo, sin embargo, no es un proceso simple ni inmediato, ya que implica la aceptación de las consecuencias de su egoísmo, sus actos impulsivos y su constante lucha por ser alguien que no es. El narrador se da cuenta de que durante años se ha aferrado a su resentimiento y su envidia, dejándose consumir por la necesidad de superar a Abel y obtener el amor de la mujer. En su afán por ser mejor que su rival, ha perdido de vista lo que verdaderamente importa: la paz interior, la autenticidad y la conexión con los demás. A lo largo de este capítulo, el narrador se enfrenta a sus propios errores, no solo en su relación con Abel y la mujer, sino también en su relación consigo mismo. Se siente abrumado por el peso de la culpa, sabiendo que ha vivido su vida siguiendo caminos equivocados, alimentando pasiones destructivas que solo lo han llevado a la infelicidad. Sabe que el daño que ha causado no solo afecta a los demás, sino que lo ha afectado a él mismo profundamente. En este momento de introspección, surge en él una sensación de arrepentimiento genuino, un dolor profundo por haber desperdiciado años de su vida en una lucha innecesaria. Este arrepentimiento, sin embargo, no es una excusa ni una forma de escapar de la culpa, sino un reconocimiento sincero de su responsabilidad en todo lo que ha sucedido. Una de las revelaciones más fuertes del capítulo es que el narrador comienza a darse cuenta de que su sufrimiento no era solo un resultado de su rivalidad con Abel, sino también del hecho de que nunca se permitió ser vulnerable ni auténtico con los demás. A lo largo de su vida, ha mantenido una fachada de perfección, de competitividad constante, sin darse el permiso de ser un ser humano con debilidades y limitaciones.
El arrepentimiento no solo es por lo que hizo o no hizo, sino también por lo que dejó de ser, por no haber sido fiel a su propio ser y haber permitido que el ego dictara cada una de sus decisiones. En un momento de profunda vulnerabilidad, el narrador se pregunta si aún es posible enmendar el daño que ha causado. Si bien ha llegado a la conclusión de que su sufrimiento era producto de su egoísmo y su obsesión, todavía no sabe si puede perdonarse a sí mismo por haber perdido tanto tiempo. La confrontación con su propia verdad es dolorosa, pero es el primer paso hacia la liberación. Es en este proceso de confrontación cuando el narrador empieza a vislumbrar la posibilidad de una transformación genuina, no como un cambio inmediato, sino como un proceso largo y lleno de altibajos. En este capítulo, Unamuno profundiza en el concepto de la culpa y el arrepentimiento como herramientas de autoliberación. Aunque el narrador siente el peso de sus errores, también comienza a entender que el arrepentimiento no es algo que lo condena, sino algo que puede llevarlo a una transformación real. La aceptación de su culpa no lo define ni lo limita, sino que lo libera, pues le permite avanzar hacia una nueva forma de ser, en la que ya no está atado a las viejas luchas y resentimientos. El narrador comienza a darse cuenta de que, al aceptar su responsabilidad y arrepentirse de sus actos, puede encontrar una nueva forma de vivir, una vida que ya no esté marcada por la rivalidad, la envidia o la obsesión, sino por una aceptación más profunda de sí mismo. Una de las escenas más significativas de este capítulo es cuando el narrador reflexiona sobre las personas que ha herido, especialmente sobre Abel y la mujer. Aunque sabe que no puede cambiar el pasado, comienza a sentir el deseo de pedir perdón, aunque no sabe cómo ni si es posible reparar el daño que ha causado. Esta reflexión lo lleva a comprender que, aunque el perdón de los demás es importante, el perdón más esencial es el que se otorga a uno mismo. A lo largo de su vida, el narrador se ha visto como una víctima de las circunstancias, pero ahora empieza a reconocer que ha sido el arquitecto de su propio sufrimiento. En este proceso, se da cuenta de que el verdadero perdón viene de la aceptación de su responsabilidad y del reconocimiento de que, aunque ha cometido errores, tiene la capacidad de cambiar. En el clímax emocional del capítulo, el narrador se enfrenta al doloroso entendimiento de que el perdón no es algo que se pueda esperar de los demás, sino algo que debe surgir del interior. Aunque la mujer y Abel podrían nunca perdonarlo por sus acciones, el narrador se da cuenta de que lo más importante es que él mismo se perdone, para poder liberarse del peso de su resentimiento y su culpa. Esta conclusión, aunque dolorosa, es liberadora, pues le da al narrador el poder de transformar su vida, independientemente de la reacción de los demás. El perdón es algo que debe surgir de su propio corazón, y solo a través de este proceso de autoliberación podrá encontrar una forma de paz. El capítulo concluye con el narrador sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Aunque el arrepentimiento es un proceso doloroso, también es el primer paso hacia la redención. A lo largo de este capítulo, el narrador se da cuenta de que el cambio no vendrá de manera rápida ni fácil, pero que, por fin, tiene el poder de liberarse de las cadenas del resentimiento y el egoísmo que lo han definido durante tanto tiempo. Este capítulo es crucial para el desarrollo del narrador, ya que marca el punto de confrontación final con la verdad de su vida. A través del arrepentimiento, comienza a reconocer la responsabilidad de sus acciones y a aceptar que solo a través de la autoaceptación y el perdón podrá encontrar la paz. La lucha interna continúa, pero hay un atisbo de esperanza en el hecho de que el narrador, por fin, está dispuesto a cambiar. Capítulo 12. La búsqueda de la paz interior y la reconciliación. En este capítulo de Abel Sánchez, el narrador inicia un proceso de reconciliación consigo mismo y con los demás. Después de los momentos de dolor, arrepentimiento y revelaciones interiores de los capítulos previos, ahora se enfrenta a una nueva etapa, la búsqueda de paz interior. La constante lucha entre su ego herido y la necesidad de aceptación comienza a dar paso a una reflexión más madura, donde el narrador se enfrenta al reto de aceptar lo que es, con todas sus limitaciones, y encontrar un modo de sanar las heridas que ha infligido tanto a sí mismo como a los que lo rodean. El capítulo comienza con el narrador todavía sumido en la sensación de vacío que experimentó al enfrentar la verdad sobre su vida. La competencia con Abel, la obsesión por la mujer, y la constante búsqueda de validación externa lo han dejado exhausto. Pero ahora, en medio de esa fatiga emocional, surge la necesidad de encontrar un propósito más profundo, algo que lo ayude a liberarse del tormento en el que ha estado atrapado durante tanto tiempo. Este deseo de paz no surge de manera instantánea, sino que es el resultado de un largo proceso de introspección y sufrimiento. En este capítulo, el narrador se da cuenta de que, aunque ha alcanzado cierto nivel de autocomprensión,
La paz interior no se encuentra simplemente en comprender sus errores o en arrepentirse de ellos, sino en aprender a vivir con ellos. Aceptar que ha cometido errores, que ha causado daño y que ha vivido una vida marcada por la envidia y la competencia, es solo el primer paso. La verdadera paz solo llega cuando deja de luchar contra lo que no puede cambiar y empieza a aceptar la vida tal como es, con sus fracasos, sus imperfecciones y sus contradicciones. En este sentido, el narrador empieza a entender que la reconciliación no solo es con los demás, sino también con uno mismo. A lo largo del capítulo, el narrador experimenta un proceso gradual de liberación de sus viejas pasiones destructivas. Aunque la sombra de Abel y la mujer sigue presente en su mente, ya no son los protagonistas de su vida. El narrador comienza a liberarse de la obsesión por superarlos, por competir con ellos. La idea de ser mejor que Abel pierde poder, y con ello, la necesidad de ganar su aprobación o el amor de la mujer también disminuye. A través de esta liberación, el narrador comienza a reconstruir su identidad, no basada en la comparación o la rivalidad, sino en la aceptación de su ser tal como es. El narrador también se da cuenta de que su constante lucha interna por ser alguien diferente, por alcanzar una perfección que nunca llegará, lo ha apartado de la verdadera esencia de la vida. La paz no se encuentra en la lucha constante, ni en el deseo de alcanzar una meta inalcanzable, sino en la aceptación del camino tal como es. Así, a medida que reflexiona sobre su vida, el narrador comienza a hacer las paces con su propio destino, comprendiendo que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero no debe definirla por completo. Una de las escenas más significativas del capítulo es cuando el narrador, finalmente, se enfrenta a la posibilidad de perdonar a Abel. Aunque a lo largo de la novela ha mantenido una relación de profunda rivalidad con él, en este capítulo el narrador empieza a comprender que su enemistad con Abel fue en gran parte producto de su propio ego y su incapacidad para aceptar su propia vida. Abel, en lugar de ser el enemigo, se convierte en un reflejo de su propio sufrimiento, una proyección de sus deseos insatisfechos. El narrador, en su proceso de aceptación, empieza a ver a Abel no como un rival, sino como una persona que también ha luchado con sus propios demonios. Este cambio de perspectiva le permite dar el primer paso hacia la reconciliación, no solo con Abel, sino con su propia vida. En cuanto a la mujer, aunque sigue siendo una figura importante en su vida, el narrador empieza a comprender que su amor por ella estaba basado en la idealización y en la necesidad de ser validado. La mujer representa un símbolo de lo que nunca pudo alcanzar, y aunque la relación con ella sigue siendo dolorosa, el narrador se da cuenta de que no puede seguir aferrándose a esa imagen. La mujer, en última instancia, no es la causa de su sufrimiento, sino que es el quien ha creado una dependencia emocional hacia ella. En este capítulo, el narrador empieza a liberarse de esa dependencia, entendiendo que el verdadero amor no es una búsqueda de validación, sino una aceptación profunda de uno mismo y del otro. A medida que el capítulo avanza, el narrador experimenta una sensación creciente de serenidad. Aunque la lucha interna no ha desaparecido por completo, el narrador comienza a encontrar un tipo de paz que antes le resultaba inimaginable. Esta paz no es una solución definitiva ni un final feliz, sino una aceptación de la vida tal como es, con sus altos y bajos, con sus victorias y derrotas. El narrador ya no busca un ideal de perfección o éxito, sino que empieza a comprender que la verdadera felicidad radica en vivir de acuerdo con su ser más profundo, sin compararse con los demás ni medir su valía a través de los ojos de los otros. En el último tramo del capítulo, el narrador se enfrenta a un momento de reflexión profunda, donde finalmente se da cuenta de que la paz interior no es algo que se pueda alcanzar solo a través de la lucha, sino que es el resultado de un acto de rendición. Rendir el deseo de controlar todo, de luchar constantemente por lo que no se tiene, y aceptar que el sufrimiento es parte de la vida. Solo entonces puede encontrar la serenidad que ha estado buscando. En este sentido, el narrador empieza a vivir de manera más auténtica, sin la carga del resentimiento o la competencia, y con una nueva comprensión de lo que significa ser humano. El capítulo concluye con el narrador tomando un momento de silencio, en el que, aunque no ha alcanzado una paz completa ni perfecta, siente un alivio palpable. Ha dado un paso hacia la reconciliación, no solo con los demás, sino consigo mismo. La vida, aunque sigue siendo incierta y llena de desafíos, ahora tiene un sentido nuevo para él. Ha comenzado a comprender que la verdadera victoria no es la que se logra sobre los demás, sino la que se logra sobre uno mismo. Este capítulo marca un punto de inflexión en el viaje del narrador, pues comienza a liberar el peso de las viejas pasiones destructivas y, finalmente, se encamina hacia una aceptación más profunda de su vida y su destino.
La reconciliación consigo mismo y con los demás le permite vislumbrar una paz interior que antes parecía imposible. Aunque el camino hacia la paz no es inmediato ni sencillo, el narrador empieza a comprender que la verdadera paz no se encuentra en la lucha, sino en la aceptación de lo que es. Capítulo 13. El encuentro definitivo con Abel. El capítulo 13 de Abel Sánchez marca un punto culminante en la historia, pues es el momento en el que el narrador, Joaquín, se enfrenta cara a cara con Abel en una conversación que no solo pone en juego todo su pasado, sino también el desenlace de su conflicto interior. Tras haber reflexionado profundamente en capítulos anteriores sobre su envidia, su lucha constante y su sufrimiento autoinfligido, Joaquín se encuentra ahora en una encrucijada: continuar aferrado a su resentimiento, o por primera vez en su vida, sincerarse y tratar de reconciliarse con su viejo amigo. El encuentro esperado. Joaquín, impulsado por la necesidad de cerrar el ciclo de su amargura, decide buscar a Abel. Lo encuentra en su casa, rodeado de la serenidad que siempre le ha caracterizado. Abel, sin sospechar la verdadera intención de la visita de Joaquín, lo recibe con la misma amabilidad y afecto de siempre, sin rastros de la enemistad silenciosa que Joaquín ha alimentado durante toda su vida. Para Joaquín, esto es desconcertante, pues esperaba encontrar en Abel un rival consciente de su superioridad, alguien que de algún modo validara todos sus años de resentimiento. Sin embargo, lo que ve es un hombre mayor, con arrugas de sabiduría en el rostro, alguien que, a diferencia de él, ha sabido vivir sin la carga del odio. La conversación inicia con cortesía, pero pronto Joaquín, incapaz de contener su angustia, decide hablar con sinceridad. Con una mezcla de rabia y desesperación, confiesa que ha vivido siempre comparándose con Abel, que lo ha odiado en secreto, que su existencia misma ha sido una sombra proyectada por la luz de su amigo. Abel, sorprendido, no comprende del todo lo que Joaquín quiere decirle. Para él, siempre fueron amigos, nunca rivales. Joaquín, sintiéndose incomprendido, se exaspera. Tú lo has tenido todo sin esfuerzo. Siempre fuiste el elegido, el amado, el exitoso. Mientras que yo tuve que luchar cada día solo para ser visto, para no ser relegado a la insignificancia. Abel, con la calma que lo caracteriza, responde con una frase que hiere más que cualquier afrenta: ¿de verdad crees que mi vida ha sido fácil? La perspectiva de Abel. Por primera vez, Joaquín se ve obligado a escuchar a Abel no como un enemigo, sino como un ser humano con sus propias luchas. Abel le confiesa que, aunque desde fuera su vida pareció perfecta, también ha tenido sus propias tristezas, sus miedos y sus dudas. Sí, tuvo éxito en la pintura, pero siempre sintió que le faltaba algo. Sí, se casó con la mujer que Joaquín deseaba, pero eso no significó que su matrimonio estuviera exento de problemas. Abel nunca se vio a sí mismo como superior a Joaquín, nunca lo consideró un rival, simplemente vivió su vida de la mejor manera que pudo. Para Joaquín, escuchar esto es un golpe brutal. Durante años, su odio y su envidia lo habían convertido en prisionero de una historia que él mismo se había contado, una historia donde él era la víctima y Abel el verdugo. Pero ahora, en este momento de revelación, se da cuenta de que su resentimiento había sido una construcción de su propia mente, un castillo de arena que el tiempo y la verdad estaban derribando. La desesperación de Joaquín. En este punto, Joaquín siente que ha perdido la batalla. No porque Abel lo haya derrotado, sino porque entiende que su lucha nunca tuvo sentido. Ha desperdiciado su vida persiguiendo un fantasma, una idea de Abel que no existía fuera de su propia mente. Siente un dolor profundo, no solo por los años perdidos, sino por la imposibilidad de recuperar lo que ha dejado escapar. Una amistad sincera, una vida sin amargura, la posibilidad de ser feliz sin depender de la comparación con los demás. Al final de la conversación, Abel, conmovido por la confesión de Joaquín, le dice algo que queda resonando en su mente. Aún puedes cambiar, Joaquín. No es tarde para encontrar la paz. Pero Joaquín, en su desesperación, siente que sí es tarde. Demasiados años han pasado, demasiado rencor ha acumulado en su interior. La posibilidad del perdón y la reconciliación le parece lejana, inalcanzable. Este capítulo es el punto de inflexión definitivo en la historia. La confrontación entre Joaquín y Abel no es una batalla con un vencedor y un derrotado, sino una conversación que deja al descubierto la verdad, que Joaquín ha sido esclavo de su propia mente, que Abel nunca fue el enemigo que él imaginó, y que, quizás, el peor castigo que Joaquín puede recibir es darse cuenta de que ha desperdiciado su vida en una lucha que solo existía en su interior. La pregunta que queda en el aire es:
¿Será capaz Joaquín de aceptar esta revelación y cambiar su destino? ¿O se hundirá aún más en su desesperación? Capítulo 14. El peso del remordimiento. Tras el impactante encuentro con Abel en el capítulo anterior, Joaquín queda sumido en una tormenta de emociones. La conversación con su viejo amigo le ha revelado una verdad demoledora. Su vida ha sido consumida por una envidia injustificada, por un odio irracional que nunca tuvo verdadero fundamento. Abel no fue el villano de su historia, sino un hombre con sus propios dolores y dificultades. La sensación de vacío que siente Joaquín es más profunda que nunca. Ha pasado décadas obsesionado con superar a Abel, con demostrarle a todos que él merecía más, y ahora comprende que ha desperdiciado su existencia en una lucha inútil. Esta revelación, lejos de traerle alivio, lo sumerge en un profundo remordimiento. No puede dejar de preguntarse, ¿y ahora qué? El enfrentamiento con su conciencia. Joaquín se encierra en su estudio, incapaz de enfrentar la realidad. No quiere ver a su esposa ni a su hija. Siente que ha fracasado como hombre, como esposo, como padre y como amigo. Ha sacrificado el amor y la felicidad en nombre de una guerra que solo existió en su mente. Los recuerdos lo asaltan con una fuerza incontrolable. Recuerda su infancia junto a Abel, los momentos en que compartieron sueños y alegrías antes de que la envidia se interpusiera entre ellos. Recuerda los años en que se sintió humillado por el éxito de Abel, los desprecios imaginarios, las comparaciones que él mismo creó. Todo esto lo lleva a un pensamiento aterrador. ¿Y si hubiera elegido otro camino? ¿Y si hubiera decidido aceptar su vida tal como era en vez de luchar contra ella? Por primera vez en su vida, Joaquín se pregunta si el verdadero problema nunca fue Abel, sino él mismo. El miedo a la redención. A pesar de que Abel le ofreció la posibilidad de cambiar, Joaquín no se siente capaz. Le gustaría creer que aún hay esperanza, pero el peso de los años, de sus errores, lo aplasta. ¿Cómo se puede reparar toda una vida de odio? En un intento desesperado por encontrar consuelo, se sienta frente a un espejo y se observa detenidamente. Lo que ve no es el hombre fuerte y respetado que siempre quiso ser, sino un hombre viejo, agotado, lleno de rencores y cicatrices invisibles. Se da cuenta de que, mientras Abel ha vivido su vida con amor y pasión por su arte, él ha vivido únicamente para destruir lo que Abel representaba. Y en ese proceso, se ha destruido a sí mismo. Por primera vez, Joaquín llora. No de ira, sino de dolor genuino. De tristeza por el hombre que pudo haber sido y nunca fue. El deseo de pedir perdón. La idea de pedirle perdón a Abel se cruza por su mente, pero algo lo detiene. ¿Acaso merece el perdón? Después de tantos años de desprecio, de alimentar en su interior un odio injusto, le resulta imposible creer que una simple disculpa pueda redimirlo. ¿Cómo puede un hombre como él aspirar al perdón cuando ha dedicado su vida a odiar? Sin embargo, otra idea aún más aterradora lo asalta. Si no busca el perdón, morirá con este remordimiento. Este pensamiento lo sacude. Joaquín no sabe cuánto tiempo le queda de vida, pero sí sabe que no quiere morir sintiéndose vacío. El último dilema. El capítulo termina con Joaquín en un dilema profundo. Por un lado, desea ir a ver a Abel, confesarle toda su verdad y pedirle perdón, aunque no sabe si eso servirá de algo. Por otro, siente que el peso de sus acciones es demasiado grande, que la culpa lo ha consumido por completo y que no hay vuelta atrás. El reloj avanza. Joaquín se sienta en su escritorio, con la pluma en la mano, y escribe unas palabras en su diario. Toda mi vida ha sido un error. Y solo me queda una oportunidad para corregirlo. ¿Tendré el valor de hacerlo? El capítulo cierra con esta pregunta, dejando en el aire la incertidumbre sobre qué hará Joaquín. ¿Buscará el perdón y la paz que tanto necesita? ¿O se rendirá ante el peso de su propio pasado? El desenlace está cerca. Capítulo 15. El último acto de Joaquín. El amanecer encuentra a Joaquín aún sentado en su escritorio, con la pluma entre los dedos y la mirada perdida. No ha dormido. Las horas han pasado entre pensamientos tormentosos, recuerdos de una vida desperdiciada y el miedo al siguiente paso. Sabe que ha llegado al final de su camino y que debe tomar una decisión. Enfrentar a Abel y buscar su redención o aceptar su destino como un hombre consumido por la envidia y el remordimiento. La carta que ha escrito en su diario es breve, pero contundente. En ella no se justifica, no se lamenta, simplemente acepta la verdad. He vivido envenenado por mi odio. Abel, nunca fuiste mi enemigo.
Fui yo quien convirtió mi vida en una guerra sin sentido. Ojalá pudiera volver atrás. Ojalá pudiera ser otro hombre. Con el corazón pesado, pero con una sensación de resolución, Joaquín decide que no puede seguir escondiéndose. Se viste con su traje más sobrio y sale de su casa sin decirle nada a su esposa ni a su hija. Camina con paso firme, aunque por dentro siente que cada paso lo acerca a su propio juicio final. El encuentro definitivo. Cuando llega a la casa de Abel, se encuentra con una escena inesperada. Hay un silencio extraño en el ambiente, una quietud que le provoca un escalofrío. Golpea la puerta con inseguridad, y después de unos momentos, es la esposa de Abel quien le abre. Su rostro refleja tristeza y preocupación. Joaquín, dice ella, con una voz apagada. Joaquín siente un mal presentimiento. Necesito ver a Abel, dice con urgencia. Ella baja la mirada antes de responder. No sé si quiera verte. Está muy enfermo. El impacto de esas palabras golpea a Joaquín como un rayo. Abel, el hombre al que ha considerado superior toda su vida, está al borde de la muerte. El tiempo, ese enemigo silencioso, ha estado cobrando su deuda. Por favor, necesito hablar con él, insiste Joaquín. Después de un momento de duda, la esposa de Abel asiente y lo guía hacia la habitación. La confesión final. Abel yace en su lecho de muerte. Su piel está pálida, sus ojos hundidos, su cuerpo es apenas una sombra del hombre que Joaquín conoció. Sin embargo, hay algo en su mirada que sigue intacto, la serenidad que siempre lo caracterizó. Cuando Joaquín se acerca, Abel sonríe débilmente. Sabía que vendrías, dice con un hilo de voz. Joaquín siente un nudo en la garganta. Este no es el momento ni la forma en la que imaginó este encuentro. Durante toda su vida, soñó con ver a Abel vencido, con verlo sufrir como él había sufrido. Pero ahora que lo ve frágil, a punto de despedirse del mundo, no siente satisfacción, sino un profundo dolor. Abel, la voz se le quiebra. Abel levanta una mano temblorosa y la posa sobre la de Joaquín. No hace falta que digas nada, susurra. Siempre supe lo que sentías. Joaquín cierra los ojos, sintiendo que las lágrimas amenazan con salir. ¿Cómo es posible que Abel siempre lo haya sabido y, aún así, nunca le haya guardado rencor? Pero él no puede irse sin decir lo que ha venido a decir. Toma aire y, con la voz cargada de arrepentimiento, dice: Odié Abel. Te odié con todas mis fuerzas. Pasé toda mi vida intentando destruirte en mi mente, intentando demostrar que yo era mejor. Y ahora veo que fui un necio. Perdí mi vida envenenado por algo que nunca debió existir. Abel sonríe con tristeza. Nunca entendí por qué me odiabas, Joaquín. Siempre te admiré. Eres un hombre brillante, un gran médico. ¿Por qué no pudiste ver lo que yo veía en ti? Joaquín siente que su corazón se rompe. Abel lo admiraba. ¿Todo este tiempo había sentido respeto por él mientras él solo sentía odio? No lo sé. No lo sé, murmura Joaquín, cubriéndose el rostro con las manos. Solo sé que lo arruiné todo. Abel hace un esfuerzo por apretar su mano. No todo está perdido, dice con esfuerzo. Aún puedes vivir sin odio. Aún puedes cambiar. Pero Joaquín siente que es demasiado tarde. ¿Cómo se puede recuperar una vida desperdiciada? El desenlace. Esa noche, Abel muere. Joaquín está presente cuando exhala su último suspiro. Observa cómo la familia de Abel lo rodea con amor, cómo su esposa llora en silencio y cómo su hija le besa la frente con ternura. Abel se va rodeado de amor, mientras que Joaquín siente que lo único que lo rodea es la sombra de su propio vacío. Al salir de la casa, la noche es fría y silenciosa. Joaquín camina sin rumbo, sintiendo que algo dentro de él se ha roto definitivamente. Abel se ha ido, y con él, la única persona que pudo haberle dado la absolución que tanto necesitaba. Al llegar a su casa, su esposa lo espera con preocupación. ¿Dónde estabas?, pregunta. Joaquín no responde. Se encierra en su estudio y se sienta frente a su diario. Toma la pluma con manos temblorosas y escribe su última reflexión. Hoy ha muerto Abel Sánchez. Y con él, ha muerto la parte de mí que lo odiaba. Pero, ¿qué queda de mí ahora? ¿Puedo aprender a vivir sin el odio que me sostuvo durante tantos años? No lo sé. Solo sé que tengo miedo. Con esa última confesión,
cierra el diario y apaga la lámpara. El destino de Joaquín queda abierto. ¿Podrá realmente encontrar la paz que Abel le pidió que buscara? ¿O seguirá atrapado en el remordimiento hasta el final de sus días? Lo único seguro es que, por primera vez en su vida, Joaquín ya no tiene un enemigo a quien culpar. Ahora, solo queda él, y la verdad de su propia existencia. Y así llegamos al final de esta apasionante historia. Si te gustó, no olvides apoyar el canal con un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más audiolibros. Tu apoyo es clave para seguir trayéndote más historias inolvidables. Nos escuchamos en la próxima narración. ¡Hasta pronto!